Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Gracias por elegirnos, se lo digo al principio, se lo volveré a decir al final. Seguramente alguno de ustedes recordará que la semana pasada dedicamos el programa al coronavirus. Y a pesar de todo, la gran capacidad de la mesa de este programa de razonar las cosas, pues yo salí tranquilo, ¿qué quieren que les diga? Incluso cuando supimos que había un fallecido, pero que en realidad había fallecido el 13 de febrero, pero que en realidad lo habían enterrado, pero que en realidad resulta que le habían contado a la familia que era una neumonía de origen desconocido, y no sé cuántos días después dicen, caramba, pero si esto era un coronavirus, es un caso de libro del coronavirus. Y a pesar de que uno se acuerda de sumar, restar, multiplicar y dividir, y recuerda perfectamente que el día 13 de febrero, si lo restan, habían pasado 44 días desde que China dijera, oiga, que tenemos un virus y una epidemia. Y también me acuerdo de que la OMS hacía exactamente, porque si murió el día 13, pues 13 días que había decretado la alerta sanitaria. Pues a pesar de eso, y mira que con eso solo podíamos uno empezar a preguntarnos, oiga, esto del CNI o el CSI, o no sé cómo se llama, Miami o Las Vegas o tal, esto aquí en Valencia no nos lo vengan a hacer, porque no, la verdad es que, estrepitoso. Luego también me he enterado esta semana de que los padres están muy enfadados porque han tenido que arrodillarse en los hospitales para que a sus hijos les hicieran las pruebas a ver si tenían o no tenían el coronavirus. Pero yo seguía tranquilo. Y he seguido tranquilo hasta que he oído a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ahí sí que les juro que mis piernas están en tembleque. Escúchenla. Piensen ustedes que todas estas normas van guiadas por un único propósito, que es la prevención de la salud. Estamos hablando de una enfermedad que es contagiosa y, por tanto, para una democracia este es el bien más principal. Y en este sentido, los demás bienes están sujetos, insisto, como son conscientes ustedes y todas ustedes, están sujetos a lo principal, que es controlar los riesgos. Ojo, que yo no soy el Wyoming. Yo no falseo las declaraciones de la ministra para producir un escándalo o escarnecer a alguien. No, eso es lo que es, Oiga, feten. Luego, si la ministra está a un nivel pues de Epi Blas, ya eso se lo dicen ustedes a Pedro Sánchez. A mí no me repliquen con ese asunto. Y bueno, ya puestos en clave de humor, les tengo que decir que he descubierto el verdadero origen del coronavirus. Sí. El verdadero origen del coronavirus está en un viejo episodio de Asterix y Obelix. Van a verlo. Me imagino que te acuerdas de este cómic. Bueno, pues atención. Asterix y Obelix llegan a Italia. Qué curioso, y cuando van ellos, el dibujante los pone en Italia y aparece un tío allí que se llama coronavirus, no me digan que no tiene gracia. Gracia la justa, porque esto del coronavirus es bastante lamentable, ya lo sufrimos en vidas humanas, en infectados, en fin, preocupaciones, y en la economía, que en fin, tela marinera. Hoy vamos a hablar de un tema mucho más lacerante, mucho más grave, y que les quiero llevar a sus casas la siguiente reflexión. ¿Verdad que pagamos impuestos? ¿Verdad que son más bien muchos que pocos? Lo que pagamos, quiero decirlo. A lo mejor los que pagamos somos pocos, pero lo que pagamos es mucho, ¿verdad? Bueno, y no nos merecemos un país que funcione. Tengo yo que contarles esta noche la historia de Palma, que lo haré después de presentar a nuestros invitados, pero que muchos ya conocen. Es ese caso que nos concome el alma de 16 menores que están en un centro de tutela de la Administración Pública de Baleares y que son objeto de explotación sexual. Es decir, bien por la vía de dinero o bien por la vía de la droga o bien ambas en juntos, resulta que son puestos en el mercado de la carne, siendo que son unos menores cuya tutela corresponde al gobierno de doña Francina Armengol. Y este, que es un caso, el peor de corrupción de menores conocido en la historia española, pues es como que la gente mira para otro lado. Es como, claro, como no va a Farreras, claro, como no va a Antena 3,
pues el tema está que algunos partidos políticos de la oposición, tengo que decir que se han peleado en las instituciones de las islas, pero pues que poco para lo que el tamaño escandaloso del escándalo que tenemos aquí. Bueno, así es que voy a empezar por presentarles a nuestros invitados, doña Carmen Álvarez. Muy buenas noches. Doña Carmen, ya saben ustedes que además de ser colaboradora importante de DENAES, también lo es de Ataraxia, ¿eh? Y se lo agradezco. Le agradezco mucho que esté usted hoy aquí porque me interesa mucho el punto de vista de las redes sociales sobre este tema. Y tal vez usted tenga una impresión más sosegada de que ahí... Precisamente por eso a lo mejor no. No quiero decirte que ahí sí que le han dado la leña que corresponde a este asunto. No así, en cierto modo, sí. No así en las grandes medios, grandes televisiones de este país, que están a otras tareas. Doña Idoia Rivas, muy buenas noches. Buenas noches. Diputada de Vox en el Parlamento Balear. Sí. Ya ha visto que yo le reconozco, digamos, el esfuerzo, pero que luego nos lo tiene que contar con más detalle porque merece la pena y es bueno que se sepa, ¿verdad? Pues sí. Don Javier Negre. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? El espíritu libre del mundo. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Este tema supongo que sí, nosotros en el mundo de Baleares lo hemos seguido muy insistentemente, a pesar de otros grandes medios lo han intentado silenciar, lo que produce vergüenza ajena, la verdad. Claro, sí. Don Javier Urra. Don Javier Urra es psicólogo y trabaja con menores desde casi la más tierna infancia. Bueno, desde que tenía 18 años, tengo 62. Sí. Y fue el primer director del menor en la comunidad madrileña. Defensor del menor, sí. Defensor del menor. Exacto. Y por lo tanto 33 años en la Fiscalía. Tiene ese punto de sensibilidad, pero a la vez de conocimiento técnico, como para que esto no se nos vaya de madre y digamos alguna cosa que no debiéramos haber dicho. Don Enrique Calvet, muy buenas noches. Muy buenas noches, si usted lo dice, claro. Sí, bueno. Yo obedezco. Es una fórmula de cortesía. Bueno, fundador de ULIS, ex eurodiputado, politólogo, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Sí, pero y sobre en este todo caso, amigo. pues un poco en lo social es donde me he especializado, incluso en Bruselas. Don Rubén Pulido, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Rubén es experto en inmigración, buen amigo del programa, analista político y hombre que está muy pendiente de estos temas, tanto de la inmigración como del trato a los menores, ¿verdad? Ahí estamos encima de ello. Muy bien, pues tendría que ser el momento en el que les contara algo de lo sucedido más técnicamente en Palma. Y lo voy a hacer enseguida porque el tema es tan repugnante que estos tragos cuanto antes los pases mejor. Resulta que se sabe fehacientemente que hay 16 casos de menores que han sido prostituidos y que estaban bajo tutela de la Administración Balear. 15 son niñas y 1 es un chico. Resulta que esto se conoce o salta a la fama relativamente, porque la mitad de España no se ha enterado de esto, ¿eh? El día que una de las niñas se fuga y es violada grupalmente. Esta niña tiene 13 años y entonces ella hace una declaración en la que cuenta algunas realidades que hasta ese momento eran desconocidas y que revelan que algunas compañeras y un compañero, con promesa de droga o con entrega de droga o con entrega de dinero para comprar droga, que esto va a dar igual, pero que por ahí van las cosas, son objeto de mercantilización de sus cuerpos en unos apartamentos, en unas casas, con el público en general, y que hay gente que saca billete de esta repugnante práctica. Bueno, oiga, cuando empiezan a rebuscar algunos periódicos de Palma, resulta que aparece una denuncia exacta, calcada, que es del año 2010. Y entonces alguien dice, hombre, caramba, vamos a ver, Nochebuena 2019 contra 2010, pues esto lleva tiempo pasando, ¿no? ¿Quién ha hecho algo? Nadie, absolutamente nadie. En la Fiscalía, parece una nota de la Fiscalía, mejor dicho, aparece en 2016, alertando de que se dan circunstancias sospechosas en los centros, hay varios, unos 350, 360 chicos, chicas están y dependen del gobierno balear para su mantenimiento, para su educación, para su salud, en
y para su defensa, sobre todo, para que no incurran en estas vergüenzas, ¿verdad? Bueno, resulta, sigo y termino enseguida, que no parece que haya habido más allá que 5 despidos de empleados de tercer orden. Aquí no ha puesto el cuello ningún director general, aquí no ha puesto el cuello ninguna consejera, aquí no ha puesto el cuello ningún gobierno, aquí esto va, pues unos desviados ahí raros, tal, no sé qué, se les despide. Un despido, por cierto, bastante sordo, de esos que se dan sin hacer ruido, ¿verdad? No sea acaso que... Bueno, pues esas cosas, ¿no? Hay una actitud claramente mafiosa de explotación de estas críos que están ahí en esos centros y no ha habido ninguna respuesta seria que permita a los ciudadanos su tranquilidad. Es decir, oiga, con nuestro dinero esto no es tolerable, ¿no? Pues no lo ha habido, porque bueno, pues ahí gobierna la izquierda y tienen patente de corso, se sienten impunes y tiran el telón de acero sobre el tema y ya se cansarán. No deben pensar o deben decir. Termino. Mientras esto está en pleno apogeo, resulta que en Menorca, en Mahón, está ya otro caso que es exacto, clavado. Ha habido detenciones en los 2 casos, pero en este 7 detenidos menores por un caso de abuso sobre una niña y haberla drogado en varias oportunidades. Bueno, de nuevo el silencio, de nuevo aquí no hay una toma enérgica y una garantía con los ciudadanos, es decir, esto no va a volver a ocurrir mientras yo esté aquí, o tampoco va a volver a ocurrir cuando yo ya no esté, que sería lo deseable. Y la verdad es que uno se pregunta eso que les decía al principio, ¿yo pago impuestos para esto? A ver, Idoia. Sí, bueno, me habré dejado muchas cosas, sí, pero te ruego que no te dejes ninguna. Bueno, lo principal sí que está bien relatado, es así como nos ha detallado. Y aquí el problema es que nosotros cuando detectamos esto, que lo sabemos por la prensa, como todo el mundo, pues solicitamos evidentemente que se cree una comisión de investigación en el Parlamento Balear para saber qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y lo más lamentable de todo es que los partidos que sustentan al gobierno balear, que son Unidas Podemos, los socialistas y MES, que es un partido independentista que hay allí, pues se niegan en rotundo y como tienen mayoría, pues nos tumban la comisión de investigación. Entonces nos hemos visto obligados a, en cada pleno, en cada comisión de asuntos sociales, pues pedir comparecencias o hacer preguntas a los miembros del gobierno para intentar ir tirando del hilo y saber qué está pasando con los menores tutelados en las Islas Baleares, ¿no? Es un asunto que nos ha puesto, bueno, pues los pelos de punta a todos los que lo hemos conocido. Es algo, no sé, que no te puedes ni imaginar, ¿no?, que pueda estar pasando algo así y que haya niños que estén pasando esta pesadilla. Recordemos que la niña que da la voz de alarma es una niña que es violada, es una violación múltiple el día de Nochebuena y es una niña de 13 años, que tendría que estar protegida por la administración pública. Y en vez de estar protegida por la administración pública, pues vemos que lo que está pasando es todo lo contrario, que están desprotegidos y que están siendo víctimas de redes de prostitución. Por cierto, acoto una cosa, los detenidos por el caso de Mahón, que fueron 7, 6 menores y 1 que no era menor, están en libertad. Con cargos, pero están en libertad. Y una cosa quiero preguntarte, porque una cosa es dar hechos y otra cosa es dar rumores. Pero corre el rumor de que al parecer esta práctica deleznable, repugnante, lo que queráis, es moneda de uso común en muchos centros de toda España. Sí, corre el rumor de que es algo generalizado por diferentes testimonios que han salido en prensa, que lo han recogido incluso periódicos de ámbito local en Baleares, pues de entrecomillados, con un policía nacional, un educador, una ex menor tutelada, que han dado su testimonio y han dicho que eso es algo habitual y que es una práctica generalizada y que los monitores o los educadores, cuando ven que llegan los niños con unos zapatos nuevos o con un vestido nuevo, pues ya se pueden imaginar lo que está pasando ahí. Yo he tenido la oportunidad de visitar un centro de menores tutelados y he estado hablando con los educadores y ellos me han comentado cómo funcionan y están en plena comunicación constante con los servicios de menores, con la administración
pública, vamos, que la administración pública conoce lo que pasa en los centros de menores. Por tanto, no pueden ponernos como excusa que no lo conocen. Evidentemente lo conocen y el problema ha sido una inactividad y una dejadez de funciones total y absoluta para proteger a estos niños. Bueno, si el gobierno estuviese gobernado por la derecha, ya habría habido alguna dimisión seguro de algún cargo político importante, porque ya la máquina mediática de la izquierda habría actuado como una apisonadora, habría convertido este tema en trending topic, y la realidad es que este tema está silenciado por los grandes medios. El domingo, estos de Podemos, estos del PSOE que hablan de manifestación feminista, yo me gustaría preguntar si va a haber alguna pancarta que recuerde, ¿no?, o que proteja a estas niñas Esa que es una fueron pregunta retórica, violadas. ¿no? Violadas, es una pregunta retórica, porque luego está el exmarido de Mónica Oltra condenado Luego también hablaremos por abusar específicamente. sexualmente. Es decir, hay una hipocresía de que me están hablando la señora Irene Montero, que es ministra de Igualdad, de feminismo, cuando ha silenciado este asunto y cuando no se ha posicionado en contra de este asunto. O sea, me parece una auténtica desfachatez. Y sobre el derecho a la tutela que debe ejercer la administración pública, y Rubén conoce bien este tema, no solo están las menores tuteladas, es que hay menas que están haciendo lo que les da la gana, que están siendo parte de manadas magrebíes y que están haciendo auténticos estragos. Por lo tanto, estamos viendo que ahora mismo la administración pública en determinadas comunidades autónomas no funciona a la hora de ejercer el derecho de tutela necesario sobre esos niños menores, ¿no? Y urge un debate nacional sobre este asunto, porque es un escándalo nacional que debería estar abriendo todos los días periódicos y televisiones. Es una vergüenza. Enrique Calvet. Sí, yo quería hablar primero para escuchar sobre todo a abogados como Carmen o al prestigioso señor Urra, porque yo no voy a entrar, porque es una manera después de diluir la cosa en problemas partidistas de que esto es un fallo de la administración, precisamente, de la administración del Estado y de las administraciones del Estado. No es podríamos, si además resulta que se sucede en todas partes, entonces ningún partido se podría ir. Esto fue en la administración del Estado. Lo que yo no entiendo, y ahí es donde me gustaría, porque es aberrante, es absolutamente asqueroso, es cómo no hay nadie todavía en la cárcel, o por lo menos no expedientado, sino llevado a tribunales por ser cómplice de estupro, o indeligiendo, permitiendo el estupro, porque es de lo más horrible. Por eso no me quiero ir a lo de Oltra, etcétera. O sea, cuando tú le quitas a una familia a un niño y ahí haces bien, la administración funciona, estaría mucho peor entre su familia. Y después no eres capaz de evitar que lo prostituyan, eso es delito penal, y desde el 2006 parece que hay denuncias. Entonces, ¿qué ha pasado con la justicia y qué ha pasado con la policía? Eso es lo que más me preocupa, porque ahí está fallando la columna vertebral de una nación, que es, después de toda la administración, los partidos pasan y vienen. Y parece que pasa con todo. Sí, pero Enrique, antes de ir a eso, que a eso ya vamos llegando, tenemos que preocuparnos por esos niños y esas niñas. Hay que preocuparse por ver qué daños ha producido esta experiencia, previsiblemente, y sobre todo, como tenemos aquí a don Javier Urra, le vamos a preguntar cómo es el estándar de living que dicen los ingleses en esos centros tutelados por la administración. Es decir, los funcionarios están ahí con ánimos de celo en la custodia de esos niños, aquello es un cachondeo y entran y salen, en fin, no entendemos. Muy bien, pues nada, muy buenas noches. Pues en primer lugar, a mí me gustaría, Javier, hacer una discriminación para que la gente supiera dónde estamos. Año 1948, los niños buscaban cosas por las calles para poder subsistir. Y entonces teníamos la ley de tribunales tutelares de menores, se tutelaban a los menores. Y un juez que tenía que ser hombre, que no era juez, que no era abogado, pero que era padre de familia, tutelaba. Y tutelaba a una niña a lo mejor que sus padres la habían abandonado. Y al mismo tiempo tutelaba a alguien que había cometido un hecho que estaba tipificado como delito o falta. Y los juntaba. ¿Y cuánto tiempo podían tenerlo? Lo que ese hombre creyese que sería bueno para ambos. ¿Pero qué ocurre? Que la que era de protección aprendía del otro. Llega 1978 y nace la Constitución española y se divide protección y reforma. Cuando en España y en los medios de comunicación se dice los menores se fugan de los centros de menores, eso no es verdad. De los centros de menores de seguridad no se fuga nadie, nunca.
pero como se fuga de una cárcel. Es decir, las medidas de seguridad son totales. Centros de reforma. Cosa bien distinta es los centros de protección. Un centro de protección es un lugar donde no hay una medida de seguridad. Lo que pasa es que los chicos dicen, me he fugado, pero no es verdad. Simplemente se van porque no hay una puerta. Decía Javier, es un tema para un debate nacional. Totalmente de acuerdo. Porque el problema es, ¿se sabe y se puede proteger a quien no quiere ser protegido? Es decir, ¿por qué retira el Estado las administraciones que tienen la competencia, las comunidades autónomas, a los niños? Por dejación, por enfermedad de los padres, porque están en la cárcel, por situaciones varias. Entonces son chicos que vienen ya, y estoy contestando ya a tu pregunta, que vienen ya dañados, que vienen ya con la autoestima baja. Bueno, en algunos casos sí, pero en otros... La mayoría. Imaginemos que los padres de una chavala de 13 años mueren en accidente de coche, van juntos y se queda sin nadie. También puede ser. Pues va ahí también, ¿eh? Pero quiero decirte, sí, sin duda. Y lo que ocurre es que ahora se nos ha unido el tener a niños en situaciones de riesgo con los famosos MENAs, menores no acompañados, que vienen del norte de África, que es mayoritariamente de Marruecos. Chicos que no está tan claro que sean menores. Chicos que vienen a sobrevivir en Europa. Chavales que si los dejas en un centro con niños o niñas, los pones en riesgo, a esos niños o niñas. Creo que se me entiende perfectamente. ¿Qué ocurre? Que estos chicos salen a la calle y como tenemos una sociedad, en algunos casos, depravada, dice, oye, pues yo quiero hacer uso de un menor y pago, o doy droga, o como muy bien habéis apuntado. Y ahí empieza el problema de la prostitución. Y ahí viene el problema de que estos chicos que son de protección a veces conocen a chicos de reforma y les enseñan cuál es el sistema para estar en situaciones de riesgo. Cuando vuelven al centro, los profesionales que trabajan en los centros de protección se creen lo que hacen, pero sin duda, trabajan bien, pero no menos que tú. Pero no lo dudéis, ¿eh? Eso no lo dudéis, como los profesionales. Ahora bien, ¿qué ha pasado fuera? Bueno, pueden intuir por qué vienen con una ropa o con algo. Y entonces, el problema que tiene España es lo que estaba diciendo Javier. ¿Se está protegiendo a los chicos? La respuesta es no. Unos porque se ponen de pegamento, otros porque se dedican a hurtar, otros porque se prostituyen. Pero tendríamos que cambiar la norma. ¿Se puede proteger a alguien limitándole sus derechos cuando no ha cometido un delito? Y ahí es donde la Fiscalía dice no. ¿Quién es responsable último de que los menores no les acontezcan hechos? La Fiscalía de Menores. Es quien tiene la responsabilidad última. ¿Quién tiene el poder administrativo? Pues en este caso la comunidad autónoma. Y luego la policía tiene que hacer también rastreos de qué está pasando con adultos y menores. Ese es todo el complejo que hay de chicos que muchas veces también hay que tutelarlos porque sí quieren estar ahí, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Vale. Y el último caso, que digo, yo tengo un centro en Brea de Tajo. El otro día voy allí y le digo a un chaval, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice, yo no estoy aquí por pegar a mis padres, yo me prostituyo. Pero enseguida me fijé la marca que llevaba aquí. Es un chico que se ha buscado un bisturí para suicidarse. Es decir, también hay quien se prostituye como una forma que no son muy conscientes porque la vida no le interesa. Es decir, la casuística es amplia. Vale, pero admíteme que aquí hay un componente que es la droga y que eso desde un punto de vista clínico en chicos de 13 años, chicas de 13 años, es relativamente fácil de ver, sobre todo si controlas, digamos, el asunto de la dependencia o de no facilitarles droga durante un tiempo. Bueno, eso es un delito contra la salud que tiene una severa advertencia en los códigos, que a los menores no les vale eso, lo sé. Pero hombre, para que la administración discrimine y sitúe en otro plano al que ha incurrido en ese problema precisamente para tutelarlo de cara al futuro, eso no se hace. Escucha, si el chico que viene porque se le ha dejado salir un fin de semana es de un centro de reforma, tú le puedes cachar y le puedes hacer analíticas, y se hace. Si es de un centro de protección, no. Por lo tanto, claro, ¿cómo viene? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Mira, funcionamos con muchos tópicos. Yo he trabajado, creo que conozco casi todos los centros de protección y reforma de España, no de una comunidad, de todos, también de la Comunidad de Baleares, ¿eh? El tema es que un padre, teóricamente, no dejaría que su hijo salga a la calle para prostituirse. No lo permitiría. Entonces, claro, lo que habéis dicho al comienzo es totalmente cierto. Retirar a un niño de sus padres para que luego se esté prostituyendo es una corresponsabilidad del Estado gravísima. Pero el sistema nos falla. Porque ¿cómo proteges a quien no quiere ser protegido? Esta es una pregunta que hay que dar respuesta. Los padres lo hacen.
Sí, bueno, los padres lo hacen los que pueden, Si porque no van- muchos no pueden y se vienen a la fiscalía a decir no puedo con mi hijo, que es eso. O van a la fiscalía. En teoría los niños son del Estado, ¿no? Según la señora Celaá, ¿no? Por lo ¿En qué, tanto, perdón? que en teoría los niños son del Estado, según la Bueno, señora yo creo que Celaá. los niños y tendría que son ser del presente y del futuro. Celaá Y a mí la me parece que protegiese a el esos tema, niños, ¿no? que el tema es realmente terrible. Bueno. Porque además un niño que aprende a ganar dinero fácil, es muy difícil luego en ¿Cómo los lo centros y en reeducas? otros lugares decir, oiga, venga, trabaje, venga a discutir un tema una noche. No, porque dice, si es que gano más así. Es decir, no es solo el hecho y lo que conlleva y lo que sienten y la valoración que de sí mismos se dan. Y además, claro, los chicos al final salen a la calle y se reúnen con otros que sí saben de qué son, que son los de Reforma, que son estos que se han detenido y que están en la calle, lo cual no quiere decir que con la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 no sean juzgados, pero que en este momento no están privados de libertad. Bueno, tenemos un sistema jurídico para menores que no está mal en el ámbito de Reforma, pero que no contiene en el ámbito de protección. Ah, por cierto, para acabar, los MENAs, Javier. Sí. Yo he estado con el embajador de España en Marruecos hace unos años. Sí. Es que cuando hablas de estos temas, aparece la naranja de Valencia, la pesca de Andalucía, a buen entendedor. Es decir, es que Ok, España tiene Ceuta no y me has Melilla, contestado, don Javier, Ah, sí, y no sí. es tu costumbre, Sí, sí. no me has contestado algo. ¿Esos daños en esos menores son irreversibles? ¿El de pasar por prostituirse, el de pasar por la Yo droga? con un menor la palabra irreversible no diría, pero, por ejemplo, el índice de suicidio, si le sigues a lo largo del tiempo, aumenta. Creo que con eso, es decir, el daño, es que somos la infancia. Somos, Javier, lo que quedó de nuestra infancia. Si te la han robado, si estás con esa gente, porque tú me dirás qué tipo de gente es el que te da para conseguir su placer y su instinto, droga y otras cosas. Pues claro que quedan muy dañados. Pues sin por duda. eso hemos puesto este cartelito que hay aquí detrás, Infancias Me Robadas. parece un buen título, sí. Porque estas infancias Se ajusta. se las han robado estando en tutela de la Administración. Totalmente de acuerdo. Carmen. Mira, de eso precisamente quería comentar yo. La gravedad de este asunto y la impunidad que se está sucediendo en todo esto es terrible, porque no hay nada más delicado, más sensible, más, en muchos casos irreversible, aunque entiendo lo que dices, que los niños a veces superan cosas que nos quedamos, que los mayores no imaginamos, pero este daño es de una gravedad tal que puede tener unas consecuencias, y las tiene de por vida, de baja autoestima, miedos, dificultad para relacionarse, hipersexualización o miedo al sexo, anorexia, depresión, cosas que estamos viendo. Y, por supuesto, drogadicción, que es que ellos ya salen de esta experiencia que saben latín. Eso por un lado. Entonces, me espanta, me escandaliza este pasotismo político sobre el tema. Es que no es pasotismo, es obstrucción también, porque están tumbando la comisión de investigación. Obstrucción y prepotencia, porque no se No pasa, obstruyen, sino que obstruyes Es la que investigación. iba precisamente a Es eso. peor. Iba precisamente a eso. Si estos casos empiezan a dar, por lo que yo he leído, del 2010 al 2020 que estamos, al 2019 que está ya la cosa, se dice que lo sabía todo el mundo, es decir, de los ambientes, la gente lo sabía, hasta que la diputada de Podemos, exdiputada de Podemos, Chelo Huertas, empieza a pedir una comisión, la llaman loca, que quiere invalidar el sistema público. Esto de unos se envuelven en la bandera y otros se envuelven en lo público, que va contra la administración, que quiere dar mala fama. ¿Por qué? Porque había muchísimo que esconder. Entonces, aquí están... ¿Quién está escondiendo? PSOE, Podemos ahora, MES Mallorca y PP también. Porque ¿quién ha votado que sí y quién ha pedido las comisiones de investigación? Ciudadanos en su momento y ahora Ciudadanos y Vox. Y se sigue diciendo que no. Pero es que además esta semana ha habido un momento en una de las... en el Parlamento, pero completamente escandaloso, en el que la del PSOE y la del PP se criticaban que una no había hecho nada y que la otra había hecho menos. El y tú más, pero al revés. Es decir, se ha convertido en una bronca política de elusión de responsabilidades. Y a nadie, o a esos partidos, lo único que quieren es taparse, quedar impunes, y a nadie le importa lo que va a pasar con esos niños, que a este paso pues puede ser en muchísimos casos irreversible ese daño. Bueno,
Don Javier Urra, le agradezco mucho que esté esta noche aquí con Totalmente nosotros. con lo que decía Carmen del estrés postraumático y el daño que queda. Hay daños que son indelebles. Luego podremos trabajar, y a veces luego solo pagan las parejas y otras personas. A mí me parece que la polémica política es esencial, que el Estado tiene que plantearse, que lo que decía Javier es fundamental. Esto hay que hablarlo en el Congreso y hay que decir cómo protegemos en situaciones, porque tal y como está, hoy estábamos hablando de esto, Javier. Si la vida nos lo permite, seguiremos hablando de otros casos. Porque el sistema no funciona. Perdona, una cosita solo. Sí. Nada justifica quitar los hijos a sus padres si no es para hacerlo mejor. Hombre, claro. Bueno, don Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Estamos de vuelta en apenas 2 minutos y continuamos con este asunto, que hay palabras todavía pendientes. Bueno, por ser riguroso, la primera denuncia, les hemos hablado de la de 2010, pero es que hay una anterior que es de 2008 que la van a ver a continuación, para que nadie tenga dudas de que este escándalo monumental es, pues bueno, pues algo, parece que todo el mundo se ha acostumbrado a ello y a nadie le importa un pepino. Esa es la pura y triste realidad, absolutamente reprochable y que espero cambie definitivamente. Rubén. Bueno, aquí se ha dicho que el problema, que obviamente hay problemas, visto ya todas las posiciones, que hay problemas en la administración del Estado, pero claro, pero no olvidemos de que aquí hay una, como he dicho antes, una posición obstructiva y prepotente por parte de la izquierda, abrir comisiones de investigación sobre todas las anomalías que se detectan en centros de tutela. Ocurrió en Cataluña, cuando a Esquerra Republicana se detectó que un concejal de Esquerra en Girona pues estaba ligado a la gestión de varios centros de tutela y no se quiso abrir una comisión de investigación. No se ha querido, por los votos en contra de la izquierda también, abrir una comisión de investigación en Baleares. También se han negado investigaciones de 20 años de negligencias en lo que es la... por parte de los servicios, los servicios sociales en Andalucía, la retirada ¿no? de estos menores a muchas familias. 20 años de varias anomalías, de varias negligencias, donde la Administración del Estado ha tenido que pagar millonadas a estas familias y tampoco se ha abierto ninguna investigación. Al final ellos son cómplices en Baleares de estos degenerados, de los corruptos en Cataluña, y son un poco los que están oxigenando todos estos problemas, los que están oxigenando este problema, porque cuando no realizas esas labores de investigación que son necesarias, al final el problema sigue latente y sigue aumentando. Idoia Rivas. Sí, bueno, yo en cuanto a lo de que se ha comentado aquí, que los menores no se escapan de los centros de reforma, ojalá, en Baleares por desgracia sí que se escapan, es el centro donde más se escapan de toda España, se escapan por el tejado incluso, ¿no? Los centros de reforma. Y los centros de protección, como bien se ha comentado, pues evidentemente no se escapan porque ellos no están encerrados, pero a mí me llamó mucho la atención cuando fui a visitar este piso de menores tutelados, que era un primero, entonces preguntamos a los responsables de allí, bueno, si aquí salta un niño y se quiere escapar por la noche, o pues habrá algún sistema de alarma, y nos dijeron, no, ¿qué va? Si se quiere ir, pues baja abajo y sale por la puerta está abierta, ¿no? Claro, hablamos de niños de 13 años. Si tú sabes que un niño de 13 años puede estar metido en un follón, puede estar viviendo una experiencia traumática, puede estar siendo víctima de desaprensivos que están abusando de él, lo normal sería tenerlo vigilado como haría cualquier familia con su hijo. Si yo soy madre y sé que una hija mía o un hijo mío está cayendo en una red de prostitución, mi niño no va a salir solo a la calle durante una buena temporada y va a estar vigilado. Por tanto, yo creo que esto de decir que no, bueno, es que no hay que castigarlos, no hay que... Ellos no han hecho nada, ellos están en un centro de protección, no podemos tenerlos aquí encerrados. Bueno, hasta un punto, son menores y hay que protegerles, porque para algo son servicios de protección. Porque ese piso tutelado que yo fui a ver, me comentaron que costaba 300.000 euros al año. 300.000 euros al año para 8 niños que allí vivían. Entonces, claro, imaginemos que esos 300.000 euros al año se reparten a 8 familias. Qué bien podrían estar esos niños con 8 familias, ¿verdad? Eso y seguramente estarían más protegidos. Y estarían más protegidos. Por tanto, a mí no me vale que me digan que los niños pueden salir cuando quieran y entrar cuando quieran, y que eso no se puede controlar. Porque son niños pequeños y si tenemos los medios y tenemos tanto dinero para poderlos atender, lo mínimo sería tenerlos controlados. Porque si no, lo contrario sería, oye, pues mira, le das un cheque a cada uno, ¿verdad? Y que se busquen la vida en la calle. Porque es que es lo que están haciendo.
Era un poco eso lo que ocurría en Cataluña, que pidió, creo que pidió la comisión de investigación, fue la que llevó un poco la voz cantante, fue Ciudadanos de la petición de investigación, y lo que ocurría en Girona, ¿no?, es que esos centros tuteladores que gestionaba un entramado de empresas ligado al concejal de Esquerra Republicana, pues percibían 4.000 euros por menor, cuando las familias de acogida percibían 300 euros. Entonces, obviamente, ahí es donde todo se alimenta. Está claro que el tema de los menores tutelados, algunos lo han convertido en un negocio. Y eso se dice abiertamente. De hecho, nuestro corresponsal en Marruecos hizo un reportaje donde decía, en el caso de los MENAs, que había delegados de alguna ONG en concreto catalana que iban a Marruecos hablándole a los niños de lo que le esperaba en España, claro, dinero, facilidades y que hiciese lo que les da la gana. Porque aquí chocamos con el discurso buenista de la izquierda. No, son niños, pobrecitos, no hay que tenerlos encerrados. Hombre, si tú tienes a niños que son potencialmente delincuentes, no los puedes dejar salir como Pedro por su casa. Y si no lo son, tampoco. Y si no lo son tampoco, los tienes que proteger, pero ya un niño que se está comportando bien lo tienes que tutelar y proteger, pero un niño que está atracando y asaltando a las personas mayores en su barrio, ese niño tiene que estar encerrado. Y a mí me hace mucha gracia el discurso, no, es que sois racistas los que vais en contra de los centros menores. Y si yo no estoy en contra de los centros de menores, yo simplemente digo que cuando salen esas personas de bien de la calle quejándose de que hay menas asaltándoles, acosándoles y tal y cual, que hay que ponerse en su lugar, porque es muy fácil criticar desde la distancia, pero cuando te abren un centro de menores enfrente de tu casa, ahí tu discurso cambia radicalmente, porque tu piso empieza a valer mucho menos. Bastante menos. Cambia el discurso y la intención de voto. Sí, a mí, ahora hemos pasado a hablar de los niños o jóvenes que son problemáticos, que ellos mismos son delincuentes. Que me parece un tema yo también muy quisiera interesante. volver a las niñas de mayor. Y a eso vuelvo yo. Y a eso vuelvo yo. A mí lo que me preocupa, si quiere, es esa niña de 13 años y es sobre todo esos atestados policiales del 2008. Es decir, es que es monstruoso. Da pie a pensar en complicidades económicas, incluso de lo del centro. Entonces, por supuesto que una manera será cambiar el propio funcionamiento, la ley que rige eso, pero claro que hay que expedir responsabilidades a los que se ocupan de eso y al director administrativo de eso, y si se le mete en la cárcel será una manera de proteger a los niños. Es decir, no puede haber un atentado policial, de una violación, porque usted decía, claro, a mí una hija mía no solo no sale a la calle, sino que si usted se entera que hay un proxeneta que le eso, lo va a llevar a la policía. Pero es que aquí hay un atestado policial y no pasa nada desde el 2008. Eso da peor que pensar, ¿eh? Eso es lo que sigo y lo hablaba antes con doña Carmen y con Ur, eso es lo que me sigue oliendo a corrupción espantosa. Vamos, o sea, ahí hay no es ya el silencio, sino la inacción absoluta de distintos grados de la administración. Carmen. Sí. Respecto a lo que dice Enrique, parece ser que en los centros tutelados lo que se producían al principio eran muchos retrasos en las llegadas, pues un niño que llegaba excesivamente tarde y tal, o que no llegaba, y entonces, pero no porque hubiera abandonado el centro, sino porque no llegaba. Se daba parte a la policía, este niño no ha llegado, y lo que contestaba la policía era... pero vamos a... Dice, ¿para qué te lo voy a buscar si esta noche se va a volver a escapar? Es decir, una libertad total, y estoy con lo que decía antes Idoia. Yo, como madre, cuando mi hija tenía 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 17 años... ella ha tenido un horario. Entonces, si me quitan a mí mi hija porque yo lo estoy haciendo mal como madre, porque no tengo dinero, porque soy una drogadicta, por lo que sea, es para que el Estado lo haga mejor. ¿Por qué yo tengo que cuidar a mi hijo mejor de lo que se supone que tiene que hacer el Estado? Porque no tienen unos horarios, aunque no estén en unos centros de reforma. Es que esto me parece una locura. No, están en un piso de acogida y tienen que haber unas normas. Y si no se cumplen, pues como en todas las casas, tendrá que haber unas consecuencias. Baleares lo que imperaba era la ley de la selva, ¿no? Al final, total, por lo que he visto. Total. Y eso no puede ser. Precisamente porque es amigo de la casa y amigo de todos nosotros, le hemos pedido a Jorge Campos una valoración de lo que ha pasado en su tierra, el que se rompe la cara por ella bastante a menudo. Y esto es lo que nos cuenta. Hubo una primera denuncia ante el Defensor del Pueblo, pero lo más grave es que, al parecer, se informaban por parte de los trabajadores sociales desde hace años
a la Policía Nacional de estos temas. La Policía Nacional hacía su trabajo y remitía los informes también a Fiscalía. Y lo que es más asombroso, se daba a conocer estos casos de prostitución y de abusos sexuales a los responsables políticos, y estos responsables políticos pues miraban hacia otro lado, nunca hicieron absolutamente nada. Con lo cual, el tema está en que no estamos en un tema puntual que hayamos conocido ahora, sino que estamos ante un tema que no sabemos exactamente desde cuándo se está produciendo. Y lo más asombroso es que aquí nadie adopta ningún tipo de responsabilidad política, nadie asume ninguna responsabilidad, con lo cual es evidente que algo tendremos que hacer ante un escándalo de estas proporciones. Pues frente judicial, en estos momentos lo que hay es que la Fiscalía, a raíz de la última denuncia de estos hechos que se conocieron el pasado mes de enero, ha abierto unas diligencias. ¿Qué ha hecho Vox en Baleares? Pues presentar también denuncia ante la Fiscalía. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que esto no quede en nada y que realmente la investigación judicial se siga hasta el final. Nosotros estamos preparados para que cuando la Fiscalía remita las actuaciones judiciales al juzgado, poder ejercitar la acusación popular. ¿Y por qué hacemos todo esto? Pues hacemos todo esto pues porque nos estamos dando cuenta que en el ámbito político todo son trabas, todo es tapar el escándalo. Miren lo que les voy a decir. Ningún partido de los que gobiernan, y estamos hablando del Partido Socialista, de Podemos y de MES, los separatistas pancatalanistas de Baleares, han hecho absolutamente nada para intentar resolver este tema. Y son los responsables directos ahora, y también lo eran en la última legislatura. Es más, según dijo la propia consejera de Asuntos Sociales, la señora Fina Santiago, de MES, estos casos ella tiene conocimiento desde el año 2010. O sea, en el año 2010, el IMAS, que depende del Consejo Insular de Mallorca, ya tenía casos de prostitución y de abusos sexuales. En aquel momento se da la casualidad de que la presidenta del Consejo de Mallorca, era la señora Armengol, actual presidenta del Gobierno balear, y tampoco se hizo nada. Por otra parte, vemos que la consejera de Asuntos Sociales, incluso la propia Francina Armengol, dice que cuando conocen un caso, por supuesto que lo denuncian ante Fiscalía. Bueno, pues aquí alguien miente, porque si han denunciado ante Fiscalía durante estos últimos años, ¿cómo es posible que Fiscalía de las Islas Baleares no haya abierto diligencias? Porque las diligencias se han abierto ahora, a raíz del último escándalo, con lo cual aquí alguien miente. Desde luego nosotros vamos a seguir en esas actuaciones judiciales hasta el final, caiga quien caiga. Pues la verdad es que no hay nada previsto de forma conjunta. Además, les voy a informar de algo que no se ha dado a conocer mucho, porque también hay que decir que la prensa, los medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, pues en lo que nosotros consideramos que es un escándalo sin precedentes, o sea, menores tutelados bajo la responsabilidad de administración pública en redes de prostitución, que esto no habrá portadas durante todos los días, nos parece asombroso. Pero bueno, dejando este tema aparte, hay que recordar que Vox en el Consejo Insular de Mallorca fue el único partido que antes de conocerse el escándalo, a principios del mes de diciembre de este año pasado, solicitó una auditoría del IMAS, una auditoría de gestión económica, una auditoría en profundidad, porque ya nos llegaban esas informaciones de que algo estaba pasando con los menores tutelados. Bueno, a esa auditoría, antes de conocerse el escándalo, ojo, a esa auditoría votaron en contra todos los partidos de izquierda, de ultraizquierda, se abstuvo también el Partido Popular. Es verdad que después el Partido Popular sí que se ha mostrado favorable a la auditoría una vez se ha conocido el escándalo. Pero a partir de ahí, los que estamos solicitando solicitud de comparecencia de los responsables políticos, tanto del Consejo Insular de Mallorca como del Gobierno balear. Los que hemos solicitado también a través del Parlamento balear auditorías de todos los centros de acogida, ya sean del Gobierno o del Consejo Insular de Mallorca. Los que hemos solicitado comisiones de investigación para que se investigue hasta el final y hasta el fondo qué está sucediendo con toda esta trama. Hemos sido de Vox. Es verdad que ahí, en las comisiones de investigación, hemos tenido el apoyo también del Partido Popular y de Ciudadanos, pero de forma conjunta no hemos hecho nada. De todas formas, hay que tener una cosa clara. En el ámbito político, con la actitud que tiene el gobierno actual, va a ser absolutamente imposible resolver algo. Muchas gracias, Jorge. Idoia, tú tenías más cosas que puntualizar. Sí, nosotros ayer, compareció la directora general de Infancia del Gobierno balear en el Parlamento balear
y tuve ocasión de poderle hacerle algunas preguntas y ella nos comentó ayer por la tarde que actualmente existen 4 niñas, además, también en los centros de reforma que han sido víctimas de abuso sexual. O sea, aparte de los 16 de los centros de protección, en los centros de reforma, en el centro de reforma, que hay uno que están separados, los niños por un lado y las niñas por otro, pues las niñas ha habido 4. También un dato muy significativo que nos comentó es que aproximadamente un 20% de los niños que están en centros de protección, antes o después, acaban pasando por un centro de reforma. Por tanto, no solamente ya te arriesgas si te quitan a tu niño a que pueda caer en una red de prostitución, sino que también te arriesgas a que se acabe convirtiendo en un delincuente, muy probablemente. Esto es un horror, Calvet. Sí, no, solo decir, ha habido una cosa muy interesante de don Jorge, con el que coincido muchísimas semanas y coincido en lo que ha dicho, y casi es una idea que le daría a Vox después de haber hablado con doña Carmen, de la Vox, que no me gusta todo, pero es de agradecerle esta iniciativa. Y es que si de verdad se demuestra, que supongo que será fácil demostrar, que decían, alguien miente, ¿no? O no se ha dado al fiscal, o el fiscal la ha puesto en el cajón. Pero si el fiscal la ha puesto en el cajón por lo que sea, mi opinión es que eso es una dejación de funciones criminal. Entonces yo invitaría a la sociedad a intentar llevar al responsable administrativo que voluntariamente no ha ejercido su función. Yo creo que hay que atacarle públicamente y jurídicamente. Carmen. Es que estoy con don Enrique en eso. Vamos a ver, mientras hemos estado durante no sé cuántos años que se ha conseguido que un imputado por robar una barra de pan en una panadería no podía ser ni candidato, ni pisar el Congreso, ni pisar nada. Es decir, estábamos de un puritano maravilloso. Vamos, aquí teníamos que ser todos blancos y puros. Y resulta que en un escándalo semejante, con las consecuencias que hemos estado apuntando que pueden tener en criaturas, ¿no se piden responsabilidades políticas? ¿No hay una destitución? Es de coña. No hay una destitución, pero es que Fina Santiago, que es un crack, una de las cosas que dijo, creo que es textual, probablemente tú lo sabes mejor, estas cosas pueden pasar. Bueno, como el que dice, oye, me acabo de tormenta en el coche. Aquí hay un tema. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hemos visto cómo ha estado más preocupada por Greta Thunberg o por el niño que fue víctima de bullying en Australia que por las niñas menores tuteladas que han sido prostituidas bajo niñas y niños. La complicidad de un gobierno balear que no ha querido investigarlo, porque aquí se puede hablar de complicidad cuando tú estás obstruyendo la labor de partidos como Vox. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad que tengamos un presidente del gobierno que, aparte de ser un cara dura, no esté pensando en lo más importante de una sociedad, que deben ser nuestros menores, ¿no? Que son los que deben construir una España más unida. Es que pone tweets y todo respecto a un niño tal, pone tweets, yo te voy a ayudar. Se ha olvidado de estas niñas. Sí. Y no pone un tweet de esto. Una vergüenza. Bueno, pero Javier, además es una falta de seguridad jurídica total. Sí. Es decir, por supuesto lo que tú dices, pero no es solo que no eso, es que no, el Estado no cumple con su labor protectora, sino que tiene más derecho que esta niña prostituida. Enrique conoce el truco del camarero. El truco del camarero es esta niña no mirar nunca al cliente. Como no mira nunca al cliente, no ve que el que modera, no es que sea el cliente, al contrario, es el empleado, que me gusta es le reclama un poquito de tal, porque yo, sin moverme de este mismo tema, tengo que introducir otro que no sé, bueno, me repugna muy parecido, ¿eh? Es el caso de un tipo de origen argentino, esto no es xenofobia, es descriptivo, que se llama Luis Eduardo Ramírez y que trabaja como celador en un centro de menores no mallorquín, sino valenciano. Hemos cruzado el Mediterráneo hacia el oriente, hacia el oeste, y ahora estamos en Valencia. Ese es el tipo del que les hablo. Bueno, este tipo en febrero de 2017 era el marido de Mónica Oltra. Para los que no controlen el tema político en Valencia, Mónica Oltra es vicepresidenta del gobierno de la Generalitat Valenciana. Muy bien. Y en esa época hubo una niña que entonces tenía 13 años, ahora debe tener 17 o cerca de los 18, no lo sé exactamente, pero entonces tenía 13 años. ¿Qué lo denunció? Lo denunció porque dijo que este señor pues abusaba sexualmente de ella cuando era una tutelada en una organización que dependía de la consejería, ya lo saben, ¿no?, de Mónica Oltra. Vale, muy bien. Fíjense que estamos, insisto, en el año 2017.
Del 17 al 20, aquí nadie toma ninguna decisión. Es más, le preguntan a Mónica Oltra ahora y dice que cómo se iba a separar a un funcionario de su cargo en ese centro de tutela de menores. Bueno, el hecho cierto es que la audiencia de Valencia condenó a este caballero y lo condenó con cierta dureza a 5 años de cárcel. 5 años de cárcel porque se quedó demostrado y probado las argucias absolutamente repugnantes de este tipo, que la castigaba para separarla del conjunto de chicas que había allí y que luego pues abusaba de ella. No entro en detalles porque son de lo más asqueroso. Pero la gran pregunta es, ¿quién está detrás de esta insolente sensación de impunidad que también se reproduce en Valencia? Vamos a publicidad y luego lo discutimos con alguna ayuda desde fuera. Pues el colmo, porque es que además, en el caso de Valencia, en el caso del marido, exmarido ya, de Mónica Oltra, es que la Fiscalía, la propia Fiscalía, dice que la Administración ha ocultado pruebas. Es que dice que no se puede ser más negligente en cómo se ha evaluado administrativamente este asunto. Esto es de no creerlo. Les hemos preparado un trabajito para que se empapen de los detalles de lo que hacía el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Se llama Luis Eduardo Ramírez y fue condenado a 5 años de prisión por abusar de una menor tutelada cuando ella tenía 13 años. Este educador social es conocido por ser el exmarido de Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Los hechos se remontan a 2016. Ramírez, educador de un centro religioso de acogida y tutelado por la Administración, aprovechaba el turno de noche para acudir a la habitación de la menor y abusar de ella. A pesar de la primera denuncia de esta menor, en febrero de 2017, Luis Eduardo Ramírez continuó durante 2 años más trabajando en ese mismo centro. En un primer momento, el centro comenzó una investigación interna y fue apartado temporalmente. Tras cerrarse, volvió a su puesto de trabajo, pero en una planta diferente. La propia Fiscalía denunciaba en un escrito el silenciamiento que hubo con la denuncia de esta menor. Llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año, no se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Consellería. De hecho, tras comenzar el juicio en noviembre del año pasado, la propia Mónica Oltra defendía la actuación de la Generalitat. Aseguraba que no se podía apartar a un trabajador de un centro si no hay una condena o medida cautelar que lo ordene. Finalmente, Luis Eduardo Ramírez, además de los 5 años de cárcel, ha sido inhabilitado durante 10 años. No podrá acercarse a la menor a menos de 200 metros y a pagarle una indemnización de 6.000 euros. Bueno, tenemos una conexión telefónica con Noelia de Trastámara, que es empresaria, investigadora y valenciana. Noelia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame qué novedades y qué reflexiones hay en torno a esto. ¿Se sabe quién colocó al argentino en la zorra a guardar las gallinas? ¿Se sabe si se han tomado algunas medidas, aunque sean más o menos discretas? ¿Qué impacto tiene este caso sobre la política de Valencia? A ver, este caso, porque evidentemente está gestionado por la gente que está gestionado, está pasando como el caso muy parecido a Mallorca, que se está ocultando, se está minimizando. Porque aparte este señor, Luis Eduardo Ramírez, según la sentencia, considera probado además que la castigaba con llegar tarde o ponía una serie de excusas o decía que ella misma pedía una habitación porque tenía dificultades para conciliar el sueño. Esto se ha demostrado. En diciembre de 2019 condenan por abusos sexuales a esta menor de 13 años al educador. Esta niña no quería denunciar porque tenía miedo o sentía que no le iban a creer porque se trataba de una persona influyente o muy cercano al poder en la Comunidad Valenciana. El tribunal también recrimina a la directora del centro que tenía noticias de los abusos, pero que no le preguntaba a la niña, ni siquiera la cambiaba de centro. Y luego sobre Mónica Oltra, algo también muy sorprendente. Bueno, hasta el punto de que esta gente ya poco
nos sorprende. Fiscalía desvela también que Mónica Oltra había ocultado pruebas del abuso de su marido, porque entonces, recordemos, todavía era su esposo. Había todo un escrito de irregularidades cometidas por la Consejería de Igualdad, que ella misma comandaba en la pasada legislatura, obviamente. Y según el propio fiscal, con absoluta falta de competencia, llevó a cabo esta señora conductas que limitaban la defensa de la menor. Este caso fue, por supuesto, silenciado durante 4 meses, como bien habéis dicho. La niña habló de esto en febrero y hasta junio no se comunicó a la Fiscalía de Menores, algo que, por supuesto, clama al cielo. Entonces, ahora mismo, evidentemente, es un caso que se está ocultando. No sabemos muy bien hasta dónde va a llegar, pero dadas las conclusiones que estamos sacando y dado lo que estamos viendo también con la tutela de menores en Mallorca, suponemos que esto o lo van a minimizar o lo van a terminar de ocultar, pero evidentemente aquí Mónica Oltra también tiene responsabilidades muy importantes, porque no hay que olvidar que ella estaba al mando de la Generalitat en ese periodo. Entonces, no sabemos muy bien, pero no tenemos muchas esperanzas de que a Mónica Oltra también se le juzgue o se le llame la atención en este sentido por Fiscalía para que declare y diga por qué ocultó esto, por qué ocultó las pruebas que tenían para todavía perjudicar más en la defensa de la menor. Noelia, si te pregunto, este hombre está condenado, 5 años, ¿se le ha retirado la condición de empleado de ese centro? ¿Se hizo algo una vez después de conocer que la justicia decía que era culpable en un delito profesional de los más repugnantes porque se trata de cuidar a esas niñas? Sí. No, en un principio cuando saltó este caso a la luz pública, ¿no? Pues sí lo apartaron temporalmente, pero después volvió al cargo. Ahora que ha salido la sentencia, que está condenado 5 años y 10, como bien habéis dicho, de inhabilitación y también 200 metros de distancia a la niña, pues entonces ya se han tomado medidas, pero hasta el momento no se hizo absolutamente nada. Es más, es que se continuó ocultando. Es un escándalo aquí en la Comunidad Valenciana. Es un escándalo que se sigue tapando y se sigue ocultando porque la gente que está en el poder en la Comunidad Valenciana, como es Compromís, Ribó y Mónica Oltra, pues no les interesa porque esto les salpica en general. Esta defensa férrima de la mujer y de las niñas, pero de la mujer y de las niñas que a ellos les interesa. Por lo tanto, para ellos siempre va a existir víctimas de primera y víctimas de segunda, y esto pues clama al cielo. Entonces tampoco les interesa que esta polvareda les salpique demasiado, por lo cual es lo que digo, insisto, vuelven a demostrar que hay víctimas de primera y de segunda según su conveniencia, eso está clarísimo. La izquierda vuelve a demostrar lo que es, que no les importa realmente las víctimas, las mujeres. El bienestar de esas niñas. De sus intereses. ¿Qué diferente sería esto si estuviéramos hablando del marido o exmarido de la vicepresidenta del gobierno de Zaplana? Bueno, te puedes imaginar la que se hubiera montado, o la que se estaría montando si en Mallorca estuviera comandado por el Partido Popular o por Vox o por Ciudadanos, la que se hubiera montado. Pero es que además ellos ponen todas las trabas posibles para seguir investigando, ponen todas las trabas posibles. Y esto es escandaloso que no salga a la luz pública de una forma más, pues eso, escandalosa, valga la redundancia. Noelia de Trastámara, muchísimas gracias por tu testimonio desde Valencia. Muy amable. Gracias. Nada, un saludo, un placer. Bueno, gracias. Ya lo habéis oído, no sé si alguien quiere hacer, Javier, ya veo que sí. A mí me parece una vergüenza que estos partidos de izquierda traten una vez más de enarbolar la bandera del feminismo cuando tienen, entre comillas, esos cadáveres en Baleares, esos cadáveres en la Comunidad Valenciana. Y como bien decías, a esto le toca al marido de Cospedal en los momentos en los que ella es secretaria general del PP y ministra, bueno, y tienes especiales 24 horas. Y la pregunta es, ¿quién mete a este condenado de funcionario en la Administración Pública Valenciana? O sea, ¿por qué está ahí? O sea, ¿qué méritos hizo? Claro. Eso es lo que tiene que callar, yo creo, la señora Mónica Oltra, porque a saber si ella era conocedora o no de los hechos. ¿Y qué exigencias sindicales plantean los funcionarios de la Generalitat de Valencia para con el gobierno? Estamos con 2 comunidades autónomas, con 2 gobiernos de la izquierda, están obstruyendo continuamente
la labor de la justicia y la labor de los partidos políticos a la hora de impulsar comisiones de investigaciones que lo único que tratan es proteger a lo más importante que tenemos, e insisto, que son los menores de edad. Es más, en Mallorca incluso han salido a decir a los medios de comunicación que no se les ocurra informar de esto, que son menores, que a ver si vamos a... Bueno, y que no vamos a... eso ya se bueno, luego sí. y luego la publicidad que estamos estigmatizando a los menores, que no podemos hablar de ello. Bueno, es que incluso nosotros en el Parlamento, por pedir comparecencias, nos han dicho esto, que estamos haciendo un show mediático, que ya está bien, que nos callemos, que no digamos nada, ¿no? Yo, claro, evidentemente defiendo mi postura diciendo que solo faltaría que yo no hiciera nada, que para eso estoy ahí y que nuestra labor como parlamentarios es controlar lo que hace el gobierno. Otras cosas que ponen también es que se amparan en la maraña administrativa que tienen montada. En Baleares, por ejemplo, pues se transfiere la tutela, el acogimiento y la adopción a los consejos insulares. Entonces dicen, no, es que ya no es del Gobierno Balear, es del Consejo Insular. Pero bueno, es que en el Parlamento Balear hacemos las leyes autonómicas que luego se aplican a los consejos insulares. ¿Sabes los medios por qué no dan bola? Muchos de ellos, porque reciben mucha publicidad. Subvenciones, se llaman subvenciones. Esas entrevistas famosas de Chimo Puig o en Baleares. Es precisamente lo que ha pasado en Andalucía con 37 años, casi 4 décadas de socialismo. Toda la prensa estaba regada por publicidad institucional. Todos han sido cómplices de lo que ha ocurrido y de esos 20 años de silencio, de problemas que ha habido también en los centros de menores allí en Andalucía, que ahora están empezando a salir a la luz. Manu Militari, ¿no?, a la hora de retirar la custodia de los niños a sus padres, y que cuando se demostraba, ¿no?, que no tenían la razón, pues ponían un montón de impedimentos y nada salía a la luz. Y nada ha salido a la luz porque durante todos esos años la publicidad institucional ha regado a esos grupos editoriales y les ha ayudado a crecer también. Entonces, claro, ¿cómo van a denunciar estos casos? ¿Cómo la prensa se va a hacer eco de estas anomalías por parte de la Consejería de Igualdad o de otros agentes sociales? Silencio absoluto, porque recibían dinero. Y eso es lo que está ocurriendo también en muchas comunidades. Mientras aquí recibimos pastas, nos callamos y punto. Y no decimos nada. Luego saltan los escándalos y todos nos echamos las manos a la cabeza. ¿Cómo se llama? ¿Qué adjetivo le pones? ¿Eso qué adjetivo le pongo? Eso es una Era corruptela lo que iba a decir yo. Corrupción. Claro, una corruptela de libro. La peor corrupción que puede haber. Sin duda. Es que estos que dicen que el PP abre la boca y le dicen, usted no hable porque usted es un partido corrupto. Y usted no. Y entonces los demás y encima se callan. Esta es la peor corrupción que puede haber, sinceramente. Y lo que voy a hacer ahora es políticamente incorrecto total. Yo prefiero, o sea, me ofende menos, me horroriza mucho menos que roben 50 millones o los millones que sean a que hagan daño a estos niños y que impidan su investigación, que lo tapen y que les dé completamente igual. Así que yo creo que la izquierda, la sociedad española, gracias a nuestra izquierda, ya tiene sus parias. Los intocables. Estos niños no nos interesan, los dejamos ahí a un lado y no hable, y encima se permiten la hipocresía que decía Idoia de no hagan un show mediático. Pero serán sinvergüenzas. Si lo que queremos es que se sepa, lo que queremos es que rueden las cabezas que tengan que rodar. Pero no puede haber sucedido esto y que no haya dimitido a nadie o no hayan cesado a nadie. Es que si yo llego a ser Mónica Oltra y mi marido hace eso y yo soy la consejera de Igualdad, creo que me voy a mi casa, me meto debajo de una mesa y no vuelvo a salir en mi vida. Su serie favorita, Creo que lo hubieras molido a palos. Pero bueno, seguramente. Simplemente añadir que además la competencia sobre la ordenación de la protección de menores en Baleares la tiene la Dirección General de Infancia, que depende de Francina Armengol, que depende del gobierno de Francina Armengol. Pero ellos no paran de decir que ellos no tienen la competencia, que es una competencia de los consejos insulares. No, pero es que usted es la responsable de crear las normas que se tienen que aplicar en materia de protección de menores, ¿no? Por tanto, si estamos viendo que los centros están abiertos y que están cayendo en redes de prostitución, pues alguien tendrá que hacer un decreto o una normativa que diga cómo tienen que funcionar esos centros. Pero no lo han hecho y desde 2010 hasta 2020, 10 años ya han pasado, que no se ha hecho absolutamente nada y cada centro de menores pues funciona como siempre que hay una... como quieren. Vamos a ver, ¿has visto el vídeo en el que a Pablo Iglesias en la Complutense le llaman vendeobreros? Sí, ¿no? Sí, lo he visto, sí. No todo el mundo lo ha visto, pero ¿sabes qué pasa? Que es que la gente quiere volver a verlo. Pero lo he visto por redes sociales, ¿sabes? Ah, pues ahora lo vas a ver en la pantalla, por lo menos la nuestra. Negro, voy contigo. Vale. Bueno, le dan escrache de su propia medicina.
Sin duda, el jarabe democrático ellos lo llamaban. Yo no soy partidario de este tipo de scratches, pero hay que recordar que cuando el señor Iglesias gobernaba la Facultad de Políticas de la Complutense, gobernaba la radicalidad, era el primero que impulsaba con el señor Íñigo Errejón, que ahora va de moderado, esos scratches contra Rosa Díez y otros muchos que no conocemos, porque yo he tenido amigos que han estudiado en esa facultad y pasaban auténtico miedo. Al final lo que se ha convertido Iglesias es un jeta, es él y su señora Irene Montero, que no tiene más méritos profesionales que yo conozca, que haber sido cajera del Saturn y 4 cosas más para ser ministra, y bajo mi punto de vista hay otras personas que tienen más méritos en este país para acabar siendo ministra. Esa señora y este señor son unos jetas. Han prometido que iban a vivir de la humildad, de un pueblo obrero, el barrio de Vallecas, se acaban en Galapagar y acaban colocándose los dos en el gobierno de España, Javier. ¿Tú te imaginas un dirigente del Partido Popular como el Pablo Casado colocando a su mujer, exigiendo a Pedro Sánchez un ministerio para su mujer y para él? Hay que tener la cara dura. ¿Y qué ocurre? Que luego vas a la facultad y tus cachorrillos no lo entienden y van contra ti. Y esto no va a parar de producirse. Iglesias tiene un problema, pero a él le da igual. ¿Sabes lo que está pensando él? En su puerta giratoria, en el dinero, en el casoplón de Galapagar, y se acabó, porque de la financiación de Podemos de Bolivia no va a hablar. Me parece absolutamente hilarante que en esa facultad, donde no hay nadie que haya cotizado un día a la Seguridad Social, alguien diga vende obreros. Llámale traidor, pero ¿qué sabrá ese de obreros? En fin, Enrique. No, es lo que te iba a decir, estos pobres que estoy viendo ahí, sí. Ojalá tuviera esa edad yo. Sabrán lo que es un obrero, habrán visto un obrero en su vida, pero rematando un poco lo que dice muy bien don Javier, el problema en España no es porque jetas de estos listorros y tal, los hay más o menos en todas partes, ¿no? Pero vamos, ni disimula, es decir, está lo de la casa de Galapagar, las mentiras que ha hecho, lo de voy a pegar hasta la sangre a no sé qué, y eso todo el mundo lo sabe y tal y cual. El problema es que después de todo eso, porque es después de todo eso, haya 3 millones de votantes en España que le votan. Sí, pero ellos se han desplomado como partido. El partido no existe, el partido se decide en el salón de Galapagar. De todas maneras, es muchísimo, eso sí que no pasa en Europa. Disparate. Es decir, se conoce a los o sea, quiero decir, en Grecia, después de todo, Varoufakis era una eminencia. En Francia, el Mélenchon ha sido ministro y tal y cual. Pero fíjense, ahora, un jetarra que no sabe ni vestirse, que se ha demostrado, que ha dicho que era amigo de los etarras, no sé qué, tal y cual, que después de que se le ha descubierto todo, tenga, no sé, 3 millones, etcétera, eso demuestra una sociedad muy enferma. Me preocupa más que el listillo. Carmen Álvarez. Sí, yo siempre llego a la misma conclusión que tú en todas estas cosas, que digo, pero ¿cómo existen tantísimos millones de personas que tragan con estas cosas? No lo entiendo. Pero yo creo que debemos estar atentos el domingo, porque el domingo sí que puede ser un buen termómetro de lo que está tragando la gente. Porque vamos, el domingo, el día 8 de marzo, lo hablaba hoy en Redacción Abierta con María Durán, le decía que va a ser un día mayor gloria de Irene Montero. Porque es que va a ser pues eso. Entonces vamos a ver cuánta gente va y será la medida de lo que hay de aceptación de este gobierno. Hablas de la Irene Montero que me va a obligar cada vez que quiera salir con una chavala a que me firme un consentimiento expreso. Hablas de esa ministra. Pero cuidado, a lo mejor ese consentimiento expreso no vale. Mira, porque has podido intimidarla. Te vas a llevar la penitencia. Increíble. Porque tú has hablado de salir con chavalas y ahora te voy a proponer una a la que le puedes hacer proposiciones. Tú te la tienes que imaginar, tenemos que hacer este juego casi telequinésico, tú te la tienes que imaginar vestida de miliciana, con una pistola terciada con funda de cuero, decidiendo sobre tu vida o tu muerte en un ribazo. Esta es la alcaldesa de un municipio asturiano que se llama Castrillo. Véanla. Pero que cada uno asuma las consecuencias de que después digamos los demás lo que queremos. Somos Izquierda Unida, somos Partido Socialista y somos Podemos. Y si respetas a las organizaciones políticas, que es una coalición, pues tenemos nombre y apellidos cada una de nosotras y de nosotros. Y por lo tanto, no se pueden ustedes alterar si después los demás calificamos como nos dé la gana
a otra bancada que está compuesta por 3 partidos políticos que de forma continuada votan lo mismo. Por lo tanto, trifachito. Trifachito porque a mí me pasa por la vergüenza, ¿vale? Se llama Yasmina Triguero y era muy amiga de uno, se acordarán, no es el novelista, es el otro, Llamazares, el que se fue a estudiar medicina a La Habana. Bueno, pues, ¿qué te parece la miliciana? A mí, que si es así en público, imagínate, en su casa, ¿cómo va a ser? Bueno, claro. Para tenerla a un kilómetro siempre, mínimo. cuanto más te acercas al personaje, más empeora el personaje, eso es evidente, ¿no? En fin, Idoia, tú te quejas de la Francina Armengol, pero... Sí, bueno, pero estos energúmenos están por todas partes, está claro. Y yo creo que tienen tantos votantes porque durante mucho tiempo la derecha española ha estado un poco adormecida, ¿no? Estaba más pensando en, bueno, que gestionar bien ya era suficiente y no ha dado la batalla de las ideas, no ha estado defendiendo su ideología y sus principios y sus valores. Y por eso estamos donde estamos. Realmente a mí también me llama la atención que haya 3 millones de personas en España que voten a un partido que se declara comunista, con lo que es el comunismo, con lo que ha sido, que es la ideología que, bueno, que más muertos, asesinados ha dejado a su paso por todas partes. Es ¿no? muy Y más miseria ha interesante traído. porque el compañero... Pero bueno, yo creo que sí que tenemos que dar esa batalla de las ideas. No solamente hay que gestionar bien, que por supuesto, pero también hay que ser valiente y defender lo que uno piensa. Es muy interesante porque en el debate de esta especie de asamblea revolucionaria, de la justicia revolucionaria, ella dice, bueno, y si no, hable usted, compañero del PSOE. Y el compañero del PSOE dice, mire, no, en este caso yo lo siento, pero no voy a estar con usted, alcaldesa. Es muy importante la educación, es muy importante que no nos insultemos los unos a los otros. Pero es igual, porque avanza la revolución, avanzamos todos. O sea, tira de pistolón. No sé si irá al próximo pleno el representante del PSOE. No te extrañe que esta señora acabe de ministra, ¿eh? Viendo a Yolanda Díaz. Carácter tiene, sí. Bueno. No, yo lo que voy a romper es una pequeña lanza por Llamazares, el antiguo secretario general del PC. Del PP no. Del PC. Ah, del PC. Del PC he dicho, sí. Del PC no médico él de profesión y que era infinitamente más educado, templado. Es verdad. Que esta demostración. Y yo no he dicho que no fuera así. No, yo he dicho que era muy amiga como suya. la has asociado, sí, por supuesto, eso no, esto es otra cosa. Pero Virgen, era, pues, si quieres, un político correcto, después para mí nada brillante y absolutamente... ¿Sabe qué hacía Llamazares? Que ha defendido toda su vida la sanidad pública y que denostaba la privada y tal. Pasaba el platillo en la consulta de su padre con aquello que en aquellos tiempos era tan normal, que era la iguala. Sí, la iguala. El nene que pasaba el platillo y recogía la iguala era Llamazares, ¿eh? ¿Cómo lo ve? Espero que estudiara medicina después, porque el título lo tenía. Sí, cuando yo hablo era un crío. El título lo tenía, no. Tenía un título de medicina de La Habana. Que no es homologable en España. Un par de puros con Fidel y listo, ¿no? Pero sí cuidadín, porque no, que las cosas hay que medirlas y ponerlas, si no, no las vamos a arreglar nunca, ¿no? Pues eso. Sí quería comentar lo que ha dicho doña Idoia, muy interesante, que en efecto no solo es que podríamos llamar la derecha ha perdido ni se ha planteado ni a la batalla de las ideas, a la batalla cultural, estoy completamente de acuerdo, muy claramente, sobre todo a partir de Aznar, y yo reconozco el mérito que tiene en estos tiempos intentar plantear una batalla cultural, que es lo que está planteando Vox, además de una serie de temas. Es una batalla cultural en la que muchas cosas estoy radicalmente opuesto, porque me sigo considerando centro-izquierda, pero merece la pena por lo menos ir a las ideas. Pero yo también creo que tiene una enorme influencia en esos resultados electorales, no solo el desaparecer, digamos, la falta de batalla intelectual de la derecha, la educación. La educación yo creo que en España ha sido un fracaso tremendo que vamos a padecer durante muchos años, porque ya son generaciones. Sí. Bueno, hasta donde yo sé, esta noche de sábado no tenemos noticia de que haya ordenado que le den un paseillo a ninguno de la oposición en ese concejo asturiano. O sea, me alegro mucho. Javier Negre. Bueno, que Podemos nació porque había un descrédito brutal hacia la clase política española, en especial la corrupción de partidos como el Partido Popular, y así nació, se unió al contexto de la crisis económica, el 15M, y fue un movimiento revolucionario en las calles, muy romántico al principio, porque prometían que jamás se iban a ir de Vallecas, pero el desplome de Podemos es evidente, han perdido millones de votos.
porque al final sus votantes, ahora muchos de ellos han pasado a partidos como Vox o al PSOE o incluso a Ciudadanos. Es decir, no tiene sentido que unos señores que iban de la líder del pueblo revolucionario, del pueblo obrero, acaben en un casoplón en Galapagar, pagándolo la casa a un precio que yo jamás voy a poder pagar, haciendo fiestas de pijama, entre comillas, ¿no? Como hace la señora Irene Montero como influencer en el Ministerio de Igualdad, a mí me parece una auténtica vergüenza, es una cara dura y efectivamente hay todavía gente que le vota, pero son muchos millones menos, el partido está desaparecido y estos señores ya están pensando en su jubilación, con sus hijos y en ver dónde se meten como puerta giratoria, en qué empresa van a entrar después. Y eso me consta que eso es lo que están pensando. Hablas con gente de Podemos que tienen bastante relación con ellos y ellos ya se han convertido en pequeños burgueses. Y es así. Carmen. A mí lo que me preocupa es que, si os dais cuenta, Podemos baja y el PSOE, este PSOE, que es de vergonzoso, es lamentable, sube. Sí. En las últimas. Bueno. Entre los dos pierden 1,5 millones, que yo ahí tengo mi teoría, pero a lo mejor no es el momento. El PSOE pierde. Sí, pero vamos, se esperaba un descalabro, mucha gente esperaba un descalabro bestial. ¿Y por qué vota la gente al PSOE? Porque está podemizado. El problema es que, vale, sí, Podemos ha bajado, pero si el PSOE se ha podemizado y está no en el monte, más allá del monte, entonces pues el problema lo seguimos teniendo, incluso peor, porque el PSOE anterior a 2004 era un partido constitucionalista, era un partido que era exactamente igual que el PP, cometieron el mismo terrible error que fue pactar con el nacionalismo. Pero que, por cierto, me hubiera gustado mucho, claro, pero me hubiera gustado muchísimo cuando tuvieron el debate el otro día, Aznar y González, sí. Me hubiera encantado que hubieran pedido perdón y haber hecho un acto de contrición, como dijo Alejo ese día con nosotros, de decir, nosotros hicimos esto y es lo peor que se ha hecho por España. Entonces, ahora estamos peor esto es un desastre auténtico, porque estamos podemizados. Si Aznar reivindica, lo he escrito, reivindica los pactos del Majestic, que es un punto de inflexión en el descalabro de España. Lo reivindica y dice, bueno, pues perdona, Felipe González reivindica a Pujol. Y Felipe persona de la que habla maravilla. Sí. Pues exacto. Grandes amigos, grandes amigos. Podemos nació por la corrupción de la derecha, pero también del PSOE en Andalucía, por ejemplo. Que es mucho más grave que el caso Gürtel. Vamos a hacer una pequeña pausa, apenas 2 minutos. Volvemos y hablamos de lo que hay detrás de las bambalinas en esa crisis de sirios y afganos que Turquía manda, hago así el gesto del passing shot, a las costas griegas. Bueno, en Turquía manda un presidente verdaderamente autócrata que se llama Erdogan, que persigue la otomanización de la región, que está muy contento de que su país sea una potencia regional y tal vez por eso llevó a sus tropas a territorio sirio en una región que se llama Idlib. Los aviones del presidente sirio, el Assad, ayudados por los rusos de Putin, resulta que una noche bombardearon las bases donde estaban los turcos en territorio sirio y se armó la marimorena. Se armó la marimorena al punto de convocar a la OTAN para decirles a los socios de la OTAN, aplicando el artículo 4, oiga, mira, es que mi seguridad está en peligro. No, hombre, su seguridad nacional no. Usted tiene soldados fuera de sus fronteras. Habiles, pues ahora me enfado y veréis, se acabó el acuerdo con Europa. Un acuerdo que es una verdadera vergüenza cuando firmamos ese acuerdo, que es, yo te doy 6.000 millones y que se queden los refugiados en tu tierra, tal cual. Ni le hemos dado los 6.000 millones, faltan 1.400, ni lo que le prometieron, que es que así como está escrito, un refugiado, un visado para un turco. ¿Ustedes creen que Europa tiene que negociar así, producirse así en la sociedad de naciones? Bueno, pues ha cortado eso, ha puesto autobuses, se lleva a los refugiados y los pone frente a las costas de un país que no lo está pasando nada bien, que es Grecia. Van a ver un vídeo en el que les resumimos la situación y lo ven en imágenes.
Una nueva ola de migrantes se cierne sobre Europa. Cada día miles de sirios amenazan las fronteras griegas. En medio del caos se encuentra un hombre, Erdogan. El presidente turco libra su propia guerra tanto en Siria como frente al resto de Europa. Poco le importa el acuerdo firmado con la Unión Europea en 2016. En él se acordó que Turquía recibiría hasta 6.000 millones de euros para frenar el paso de los migrantes al continente. Ahora, el objetivo de Erdogan es otro: conseguir la mayor tajada en el reparto de Siria una vez acabado el conflicto. Considera que el apoyo económico de la Unión a Turquía debería haber sido mayor y al no recibirlo presiona a la Comunidad Europea con falsas promesas a los migrantes. Asegura que Grecia, entre otras naciones, tiene la capacidad suficiente como para acogerlos, algo totalmente falso. Estas presiones no han surtido efecto, ni en la propia Grecia. This is no longer a refugee problem. This is a blatant attempt by Turkey to use desperate people to promote its geopolitical agenda and to divert attention from the horrible situation in Syria. Ni en el resto de Europa. Those who seek to test Europe's unity will be disappointed. We will hold the line and our unity will prevail. ¿Les falta el posicionamiento de alguien? A pesar de algún tímido intento, le hemos preguntado al gobierno que nos explique qué posición va a tomar en política exterior. En efecto, el gobierno de coalición no se pronuncia al respecto. Un nuevo desentendimiento de Sánchez e Iglesias cuando Europa más los necesita. Bueno, 235.000 que se escapan de la región de Idlib porque aquello se ha puesto calentísimo, aunque ha habido un reciente acuerdo, luego lo vemos, entre Putin y Erdogan de alto el fuego. Parece que eso ya veremos si dura o no dura. En cualquier caso, quiero que conozcan dónde está Idlib, que tampoco está tan lejos de nuestro escenario. Ahí lo ven, lo de arriba es Turquía y esto es el final de la cuenca mediterránea, como quien dice, a un lado Turquía y al otro Siria. Y en esa región, kurdos. Y ahí es donde se ha producido este disparate, estos ataques, luego la represalia de los turcos sobre los sirios, porque ahí técnicamente los rusos no operan, aunque tienen militares en la zona, pero bueno, de momento en las refriegas no han aparecido soldados de Putin afectados. Lo que sí, a mí la verdad es que desde el año 2016 ese acuerdo me tiene frito. Y me avergüenza ser europeo, pero en cualquier caso admito que el gran problema es la crisis migratoria que se avecina y cómo esos tratan de ganar las costas griegas y cómo la policía griega, con pocos medios, precisamente escasos medios, lo intenta impedir y es legítimo y hay que entender a los griegos. Rubén, ¿cómo lo ves tú, que eres un experto en inmigración? Bueno, kurdos y crudo, que también conviene, el crudo también, y al final son todos intereses económicos lo que hay aquí. Y ahora ellos lo que hacen es sacuden el avispero y piden dinero a Europa. Y así consiguió Libia 300 millones de euros, y así ha conseguido Marruecos 170 millones de euros, y así está a punto de conseguir Argelia también una verdadera millonada, y al final es un chantaje de estos países a Europa, y Europa se rinde a estos chantajes, porque por un lado vemos ese discurso ¿no?, de la presidenta de la Comisión Europea, pero luego por otro lado vemos como barcos alemanes van a armar Egeo para recoger a esos inmigrantes que están partiendo desde costas turcas hacia Lesbos, y ahí también hay un auténtico negocio desde el que se lucran ONGs y se lucran estos buques que ahora mismo se están dirigiendo a armar Egeo, y al final, en torno a todo esto y no quiero ser redundante, al final lo que hay es dinero y es lo que importa. Y luego también está pues cumplir un poco, ¿no?, con ese pacto de Marrakech que suscribió y que firmó el presidente Pedro Sánchez en Marruecos en diciembre de 2018, ¿no? Ese reemplazo poblacional que quieren que haya aquí en Europa porque no entienden la única forma, ¿no?, que ellos ven de salvar económicamente o de combatir ese invierno demográfico, pues lo que quieren es meter a media África en Europa, que luego si vemos África y si vemos Europa no hay ninguna manera, igual que si vemos Siria y vemos Grecia. Al final lo que quieren es cumplir con esa agenda, cumplir con ese reemplazo
y van a hacer todo lo posible por favorecerlo, y Turquía se llevará esos fondos igual que se los ha llevado Libia, igual que se los ha llevado Marruecos, igual que se los va a llevar Argelia y se los va a llevar Mauritania para contener también la inmigración ilegal que está llegando a Canarias, que ha aumentado, que se habla de que ha disminuido peninsularmente, pero en las Islas Canarias la afluencia migratoria ha aumentado en más de un 200% y nadie dice nada. Quiero que vean imágenes que demuestran lo poco inocente que es la mano de Erdogan y de cómo los autobuses los pone el gobierno turco y se lleva a los refugiados lo más cerca posible de las costas de Grecia para animarles a ganarlas de la manera que sea. Y bueno, pues esta circunstancia está detrás, nos gustará más o menos, de la crisis migratoria que se ha abierto en estos últimos días entre el mundo y los refugiados. Primero se altera, primero se activa el avispero, se producen algunas muertes y la gente corre y trata de salvarse como puede. Eso es lo que ha alimentado por Erdogan, claro. Por cierto, ha habido un acuerdo reciente entre Putin y Erdogan, un acuerdo de alto el fuego. Vamos a ver lo que dura, ojalá dure mucho. Ya vamos a ver si eso apacigua las aguas, si eso hace que la gente no tenga que huir de los sitios de donde no quieren salir, porque los sirios también tendrán cierto amor por sus pueblos y sus maneras y sus costumbres y sus negocios, ¿no? Pero bueno, a ver si les dejan poder vivir donde siempre hicieron. Y eso dependerá de que este acuerdo inestable, ahora en principio, se consolide. Vamos a ver, hemos preparado un trabajito sobre ese acuerdo entre el presidente ruso y el presidente turco. Rusia y Turquía han anunciado este jueves un acuerdo para un alto el fuego en la provincia siria de Idlib. El anuncio ha sido realizado tras un encuentro entre los presidentes Erdogan y Putin de cerca de 6 horas y celebrado en la capital rusa. Una reunión en la que ambos mandatarios han abordado el recrudecimiento de los combates que han derivado en enfrentamientos directos entre los ejércitos de Turquía y Siria. El acuerdo firmado por ambos presidentes contempla el fin de las acciones militares en la zona segura en Idlib a partir de la medianoche y la creación de un corredor de seguridad de 6 kilómetros al norte y el sur de la autovía M4 que conecta Alepo y Latakia. Asimismo, recoge que ambos países iniciarán patrullas conjuntas a partir del 15 de marzo en una franja a 2 kilómetros a este y oeste de la ciudad de Sarakev, considerada estratégica y en estos momentos en manos de las fuerzas gubernamentales. Rusia y Turquía han destacado además la necesidad de mantener la soberanía e integridad de Siria y mantener la lucha contra los grupos terroristas, reconocidos según ellos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este sentido han incidido en que el conflicto no puede resolverse por la vía militar y han expresado su apoyo a la mediación de la ONU para lograr un acuerdo político. También han hecho hincapié en la necesidad de evitar el empeoramiento de la crisis humanitaria en Idlib, así como de entregar ayuda a los necesitados y ayudar a que los refugiados puedan regresar a sus hogares en el país árabe. Enrique, sí. ¿Cómo ves esta nueva crisis humanitaria? Pues mira, habéis levantado muchos aspectos, muchas ideas que todas son claves. Voy a intentar decir 5 ideas que me parecen muy importantes. Has hablado del acuerdo de 2016, yo estaba ahí, yo me opuse. Fue, además de malo, fue absolutamente idiota, porque le dabas a Turquía un poder de chantaje permanente. Y lo está utilizando, lo volverá a utilizar, etcétera. Y como yo decía, vamos a ver, además nos metemos de cómo los tratan. O sea, te voy a pagar para que los tengas, pero nos metemos después cómo los tratan. No tenemos nosotros islas, no tenemos nosotros zonas desérticas donde si no hay más remedio que establecer campos de acogida, los metemos, alguna isla griega, las Chafarinas, lo que sea, y nosotros los vigilamos. Eso fue un enorme error y estoy completamente de acuerdo y fue vergonzoso. Segundo aspecto que no podemos olvidar. Grecia, bien. Bulgaria, también. Bulgaria tiene con España el hecho de que es la única frontera terrestre de la UE con el Islam. Es un Islam distinto, es el otomano. Nosotros tenemos el árabe magrebí, pero es frontera terrestre. Luego a España le interesa muchísimo lo que está pasando ahora ahí, porque ya veremos lo que nos puede venir y por supuesto tiene que apoyar la firmeza y el rechazo de la UE y todo el dinero que se le dé a Grecia, que ahora voy con ello, porque nosotros estaremos en esa pomada.
Tercer punto, dinero para todos, sí, absolutamente para todos. Por ejemplo, a Grecia, que acaba de obtener 700 millones de euros también para poder, y que me parece muy bien, y que yo estoy de acuerdo, por lo que terminaré diciendo. Pero también es dinero para Grecia. Pero mientras pensemos que la solución es dinero, que es lo que se ha pasado con Turquía, no lo alcanzaremos. La solución tiene que ser geopolítica, además de dinero. Y lo último es... Me está gustando, frente a lo mal que lo hizo en 2016, la firmeza actual, sin fisura, salvo una fragata danesa que ya ha hecho el tonto, de la Comisión, ¿verdad?, a la que se tiene que adherir España abiertamente. Por cierto, si tenemos un Ministerio de Exteriores, avísenme, yo no lo sé dónde está, yo creo que no existe, y avisen a Errejón. Pero es Borrell, ¿no?, el Ministro de Exteriores. Es Borrell, ¿no? En Borrell tampoco te las habrás oído mucho, porque quien está Pues interviniendo... Lo más parecido que tenemos al Ministro de Exteriores sigue siendo Borrell. Pues quienes están interviniendo son precisamente el rival de Borrell a la hora de tener justificación de actividad, que es Charles Michel, que es el presidente del GOGOT, y están interviniendo la comisión, y eso a él todavía no se le ha oído. Pero, y hoy lo estaba hablando con el ministro francés que introdujo el euro en Francia, fíjate, Jean Arthuis, y me decía, hombre, esto puede ser, en una situación ya desesperada de Europa, porque que está en coma político, esto puede ser lo que nos una para intentar dar un salto adelante. Entonces, aquí hay una luz de esperanza que Europa ya se deje del buenismo, en fin, todos sabemos, voy a defender estos derechos humanos, fastidiando los derechos humanos de mi gente, no, esto se ha acabado, y puede ser un buen rebote. Eso es lo que quería decir. El gobierno de España en esta crisis ni está ni se le espera, porque ha fiado todo a la manifestación que impulsan algunos chiringuitos feministas Exactamente. O sea, solo está pensando en eso. Y a mí me da pena, como bien reflejaba Rubén, que al final a estos gobernantes lo que menos les importa son los refugiados. Y se sigue produciendo la situación de que se están produciendo tráfico de refugiados que están haciendo que algunos millonarios se hagan muchos más millonarios. Por lo tanto, es hora de que se hagan ya investigaciones serias sobre esa ONG concretamente que están traficando con refugiados y donde lo que menos le importa es la solidaridad. Rubén. Pero hablas de refugiados, pero la realidad es que la gran mayoría no son refugiados. Correcto. Es que refugiados habrá... Tienen una categoría adjudicada. Refugiados habrá un 10%. Vamos a ver, esta gente... Son falsos refugiados. Esta gente... no son ni sirios. A ver. Esta gente llega a una patera, utiliza un autobús, utiliza un taxi, porque han llegado a la frontera de Castañez de Ebro en taxi. Ellos tienen una solvencia económica y esa solvencia económica no la tiene un refugiado. El refugiado se queda allí. Los que pagan mafia, los que pagan 2.000, 2.500 euros, los de Bangladesh que están pagando 10.000 euros para tener vuelos hacia Libia y desde Libia conseguir entrar en Italia, 10.000 euros en Bangladesh. Bangladesh que 90 euros es el salario medio de millonario. 10.000, eso es una auténtica millonada, y en África pasa igual, los tomamos como refugiados cuando están pagando auténticas salvajadas. Por cierto, entre esos refugiados que intentan ganar las costas griegas, hay una gran comunidad afgana. Sí, no son sirios. No son la sirios. mayoría no son sirios. Son afganos, pakistaníes y de otros países de Asia del Sur. Es que la mayoría, es que sirios hay como alrededor. Los autobuses esos que han salido en las imágenes que estaban saliendo de Estambul, los autobuses estaban llenos de afganos y de pakistaníes. Además, cuando hay un vídeo donde salen todos reunidos en los pasos fronterizos, ellos la lengua que están hablando no es siria, ellos están hablando lenguas que se hablan en Pakistán y que se hablan en Afganistán. El urdú. Y al final, la nacionalidad siria es el caballo de Troya. Claro, y aquí cómo va a decir el gobierno algo si aquí lo que conviene es alimentar esta propaganda globalista. Hoy he cometido el error cuando venía hacia aquí en el AVE de leer El País, porque he visto que se estaba hablando de la crisis griega. Y bueno, y ahí se hablaba. Ya no eres el que eras, Rubén. Bueno, lamento decirte que. Ahí se hablaba de que las autoridades griegas estaban cargando con gases lacrimógenos contra los sirios, cuando es al contrario, cuando se está viendo como los efectivos que están enviando hacia la frontera avanzan en columna. Que eso no lo hace un refugiado, a saber lo que están mandando allí a la frontera, y tiran gases lacrimógenos, que se han visto fotografías de los botes, de los proyectiles de gas de origen turco.
Son los turcos los que están alimentando este conflicto y los que están haciendo, los que están rompiendo esa frontera con Grecia y los que están agrediendo a las autoridades griegas, que se vieron el otro día imágenes en las que portaban mascarillas con filtros NBQ. Es un ataque químico orquestado por las autoridades turcas. Que se dejen ya de refugiados y de tonterías, porque ahí hay... Pero fíjate la falta de respuesta. Ni en la OTAN le dicen a Erdogan: oiga, pero ¿cómo se atreve usted a reunirnos para aplicar el artículo 4? Ni en la Unión Europea le dicen a Erdogan: oiga, pues sí, de acuerdo, se acabó, venga, se acabó y se queda usted solo con su otomanización de... Pero es que es muy grave, Xavier. Y aténgase a las circunstancias. Es que han sacado gente de prisión, es que Erdogan ha sacado gente de prisión para llevarlas hacia la frontera. Es que Erdogan ha utilizado a traficantes que operaban en el año 2015-2014 en el mar Egeo. Esos traficantes han sido liberados, a esos traficantes se les ha dotado de lanchas, de motores, y esos traficantes están ahora mismo liberados y actuando, y se les han condenado muchas penas de prisión que tenían encima. Es que es totalmente escandaloso. Pero que estamos asistiendo a una invasión cultural de Europa, y me sorprende la pasividad con la que se lo están tomando los gobiernos europeos, ¿no? Aquí lo que pasa es que hay intereses, ya sabemos que quieren mano de obra barata, quieren que venga gente aquí sin cualificar, al que se le pueda pagar poco, y lo que tendríamos que hacer todos es reaccionar y dejarnos de buenismos y defender nuestra civilización, porque es muy posible que si seguimos así, en poco tiempo desaparezca nuestra forma de vivir, nuestros valores, nuestra forma de pensar, lo que creemos que es bueno, lo que creemos que es malo, que es diferente en diferentes culturas. Yo creo que sí que podemos tener una sociedad multirracial, por supuesto, pero una sociedad multicultural, cuando las culturas están enfrentadas y son irreconciliables, no es posible. Entonces, yo admiro lo que está haciendo Grecia, defendiendo sus fronteras, y es más, creo que España debería enviar a efectivos para ayudarles, y el resto de países de Europa deberían estar ahora mismo trabajando en la frontera de Grecia para contener esta invasión que está sufriendo este país. Maravilloso. Porque esto va a maravilloso. Y entonces estarás de acuerdo conmigo, porque además de ser frontera griega, es frontera europea. Europea, por supuesto. Y hay que considerarla así, y tiene que ser toda Europa la que... Estoy convencido. Cuando alcancemos esa cultura, mira, estaremos mucho más seguros. Lo que lleva en el papo el tal Erdogan son dos cosas. Una pasión emuladora de Putin, que es su gran ídolo, y al que intenta imitar con las machadas militares en la región y en los países que considera subsidiarios. Y en segundo lugar, lo que lleva hincado aquí es lo de Chipre. Sí, claro. Chipre entró en la zona euro. Chipre, que está rota por mitad y controlada por Naciones Unidas, donde los turcos tienen una parte de la isla, lo que no soporta es que a Turquía le hayan dicho se vaya olvidando de entrar aquí, ¿no? Y que, sin embargo, Chipre esté no solo en la Unión Europea, sino en la zona euro. Exacto. Eso le parece una ignominia para con Turquía. Pero bueno, chico, oye, si sigue jugando así, se va separando cada vez más de Europa y... ya lo de pertenecer a Europa es absolutamente una cosa que... Carmen. Yo creo que la clave está en lo que ha dicho Rubén al principio y también en el vídeo, que esto obedece a una estrategia geopolítica de Turquía. Y lo has dicho tú también, a una otomanización de la zona, porque ellos efectivamente nunca han renunciado, bueno, sí, en otras épocas sí, pero ahora no renuncian a expandirse. Y creo que toda la importancia que le damos al paso de Grecia, que es inmenso, me gustaría que Europa diera el mismo apoyo a España en Ceuta y en Melilla, donde se está pasando verdaderamente muchísimas dificultades. Creo que se habla muy poco en España de Ceuta y Melilla y me duele enormemente. Es un maltrato a las fuerzas de seguridad allí, luego es sobre todo en Melilla, una inseguridad en las calles. Es una situación complicadísima y parece que a Europa no le preocupa que España está ahí, está conteniendo con muy poca gente Ceuta y Melilla de una manera increíble. Y luego también resulta curioso que ¿por qué no pasan por Bulgaria teniendo frontera terrestre? Porque a Turquía no le interesa Bulgaria. Porque con Bulgaria es donde Turquía tiene todo el comercio, donde Turquía entra y sale todo lo que le interesa. Sin embargo, a Grecia
es su cajón desastre y su caballo de Troya. Por darles el problema a Grecia es un placer para... Totalmente, están encantados de darles problemas. Y porque un enfrentamiento terrestre no es lo mismo que... Ya sé que están a veces a 20 kilómetros las islas griegas, pero ves venir el barco de un enfrentamiento terrestre es otra cosa. No, Ahí sí que Bulgaria Europa... no le interesa en absoluto, porque es su vía de comercio, es su vía de hacer cosas... Pero todo esto siembra un precedente y es lo que ha dicho antes, que a ver, que aquí estamos a prácticamente 15 kilómetros de África. ¿Qué pasa si algún día deciden venir aquí en masa? ¿Que no va a actuar Europa? Eso es lo que he dicho, sí. Hay que apoyar ahora por lo que nos vendrá. A cruzar de brazos y no va a pasar. Y Ceuta y Melilla están totalmente desbordados. Nadie habla de la situación de los CIES. Nadie habla de la situación que están viviendo las autoridades. Los que guardan la valla. Es que hoy he visto una circular donde Marlaska le dice a los policías que les dé mascarillas a los que crucen la frontera y no tienen mascarillas para ello. ¿Cómo le van a dar mascarillas a los inmigrantes? Es que es una auténtica vergüenza. Este señor desde su casa, ¿qué dotación se creen que tienen estos pobres hombres que están ahí partiéndose la cara? Y luego, ¿cuál es la culpabilidad en términos políticos? Porque el PSOE ha organizado partidos políticos sobre la base de líderes musulmanes para sacar un senador por allí si aquí conviene siempre ellos son esto es más viejo. Ellos son las nuevas redes clientelares cuando entran. Ellos son las nuevas redes clientelares. No hay más. Son las nuevas redes clientelares. ¿A que no votan ni a Vox ni al PP? Son las nuevas redes clientelares. A ellos les conviene que vengan aquí. ¿Por qué han metido en la bancada socialista a un diputado, ¿no? de color? El inmigrante que viene aquí. No, es la hipocresía absoluta. Es una propaganda. Es simplemente una mercancía electoral. El inmigrante que viene aquí de forma regular, que ha hecho sus colas, que ha pedido sus visados, que ha hecho su contrato. Lo que está ocurriendo para ellos. A estos inmigrantes no les gusta esta inmigración. Y lo dicen porque ellos, y nos lo dicen, porque ellos hacen las cosas bien, hacen las cosas legalmente y no les parece bien que luego vengan otros y salten todas las sobre todo cuando ves el porcentaje de manadas, de dónde vienen y de qué países son, y ahí te preocupa. Como nacido en África y habiendo hecho como eurodiputado 2 eventos, uno en Melilla y otro en Ceuta, quiero matizar un poco lo que ha dicho mi admirada doña Carmen. En Ceuta y en Melilla, no sé si en algunos barrios como en el Príncipe, no se respira inseguridad en la calle y yo recomiendo que hagan turismo allí. Y tengo muy buenos amigos y yo estaba muy a gusto. Susana Burgos, por ejemplo, es de Ceuta y está enamorada, lo digo por ser una periodista. Precisamente lo he comentado por mi contacto con gente de Melilla en concreto. Precisamente lo he comentado porque tengo bastante información directa y claro que hacen vida normal y todo, pero vamos, a partir de las 8 de la tarde, cuando se hace de noche, lo que sea... barrios, me imagino. Mi primo estaba militar en Melilla y acaba hasta el gorro. Ya pedí el traslado, o sea, con eso digo más. Yo, desde luego, las noticias que tengo, y te digo de primera mano, que por supuesto se está maravillosamente bien y que hay que ir y que deberíamos ir muchísimo más. Si lo que yo digo es que no hay que abandonar eso. Absolutamente, pero que pasan unas situaciones, y yo es que tengo contacto, pues creo que diario con Melilla. Y pasan algunas situaciones que de verdad que en Madrid no tenemos la menor idea. Han abandonado completamente. Han abandonado por completo. Y los menas allí... Sí puedo decir que allí, desde luego, se hacen dueños de todo. Bueno, desde que 25 años son menos ya. Entiendo que tú aprecias cambios en la manera de reacción de las organizaciones europeas con el drama griego a aquellas actitudes que ya son un recuerdo de personajes como Angela Merkel, que es la que hace el acuerdo del 2016. Claro. Eso ha llovido mucho. Y han empezado a entender pues, que las agresiones a las trabajadoras de los centros de esos refugiados, las violaciones, la Nochebuena en algunas ciudades y otras noches, en fin, el problemón que se ha metido dentro de las fronteras, ¿no? Por eso yo creo que y le iba a decir que lo que muy bien dicho y detectado por parte de don Rubén, por haber leído hoy el diario de hoy, ¿no? De ese buenismo, de tal, que son pobrecitos, son los parias de la tierra. Ya ni dicen que sean refugiados, son refugiados económicos, ¿no? Este tipo de cosas. Migrantes, yo creo que esa ellos los llaman yo migrantes. creo que esa cultura está empezando a virar porque no puedes esconder la realidad demasiado tiempo. Y si desde luego ahora la UE se planta en barras diciendo no vamos a aceptar una invasión y defendemos la frontera griega como europea como los primeros,
va a terminar de cambiar. Eso me parece importante. Si volvemos a las tonterías de suecos y daneses, no, pobrecito, bueno, pues será la próxima. También en Escandinavia han tenido problemas con esos claro, refugiados, ahí está, que han tenido en Suecia, problemas, en Finlandia, en Dinamarca, también. No, por supuesto, o sea que Sí, ya... eso ya ha cambiado esa manera de Entonces, pensar. si eso cambia, pues, es decir, viene más realpolitik, yo creo que es bueno, y es bueno para España, que, lo habéis dicho vosotros, tiene esa frontera terrestre, que es cuestión de esperar un tiempo. Entonces, preparémonos, que se reaccione bien ahora, porque se reaccionará bien cuando los toque a nosotros. Es que toda esta indolencia y esta inacción lo que alimenta es el efecto llamada, al final lo están viendo. Claro, al final, que al PSOE le interesa. Eso ya es el gobierno español. Están viendo que pueden atentar contra una frontera y aquí no pasa nada porque si la defendemos somos unos fascistas. ¿Qué provocó Ya con el está, Aquarius? El efecto llamada. Si al final solo le interesa que haya inmigración irregular, porque esa gente tarde o temprano votará. ¿Y a quién votará? Sí, obviamente. ¿Es así? Es un mercadeo ya político. Ya está votando. El consejero de Trabajo de Esquerra Republicana en Cataluña es un señor pues marroquí. ¿Por qué interesan los menas a los gobiernos de izquierdas? Porque tarde o temprano votan, ¿no? Bueno, a los 3 y años. el gobierno no presiona a Marruecos para que lo repatrie como debería hacer Marruecos. A los 3 años de estar en España, uno por arraigo ya consigue la residencia y ya puedes votar en las municipales. En municipales. Esos menas cuando cumplen 18 años, ¿quién van a votar? ¿Van a votar a Vox? Que ese es un asunto político que a mí siempre me ha interesado, lo he defendido 1000 veces. Yo no comprendo como alguien que es Schengen, que es europeo y que lleva viviendo en España 40 años y pagando impuestos en España otros 40 años y teniendo negocios en España pues otros 40 años, no puede decidir quién gobierna en España. No puede decidir quién gobierna en España, que hay muchos que no lo saben. No puede votar, simplemente. O sea, él pagar impuestos sí. Ahora luego, ¿cómo decidir quién administra sus impuestos? Eso no. Y así hay casi 2 millones de personas en nuestro país. ¿Eh? ¿Y eso quién lo lleva? ¿En qué programa político han oído ustedes hablar algo de esto? No, porque a todo el mundo le da igual. Sí pueden votar en las municipales. Sí, bueno, claro. Otros, sí. He dicho decidir a dónde se aplican sus impuestos. Y después votan quién gobierna en su país de origen. Bueno, claro, los alemanes de Mallorca votan a... Pero lo que les gustaría es, a costa de renunciar a votar en su país de origen, como viven aquí, pues decidir lo que pasa aquí. ¿Qué más, y por eso, por ese apunte que ha hecho Enrique, muchos partidos ahora de corte islámica están empezando en el municipalismo. Claro. Ahí están echando la raíz. Y luego ya veremos qué ocurre con eso, porque ya sí hay muchas localidades españolas que están auténticamente pobladas. Cuando den el salto a nivel nacional, bien, con medios, ya verán lo que piden a cambio. Porque ya sabemos lo que pidió Teruel existe. Pero vamos a ver cuando lo pide una plataforma musulmana. Ahora se quiere qué va a pedir en los presupuestos y en la ley. Y le pagaron no como a Erdogan, ¿eh? Al de Teruel existe le llenaron la hucha. A ver qué va a pedir una plataforma musulmana si saca un diputado. Claro. Y es necesario para la investidura de Sánchez. De todos modos, también tenemos que aclarar que los que votan en las municipales no son todos, son de determinados países. Sí. Lo que sí que es verdad que antes o después sí que puedes acceder a la nacionalidad y entonces ahí ya sí que podrías votar. El camino es mucho más largo y mucho más complejo, pero, hombre, yo creo que... Yo creo que va más bien por otro lado. Yo, sinceramente, creo que es un tema de que económicamente interesa que haya mano de obra barata en Europa. Bueno, sí, y gente pues más vulnerable para poder explotar y para poder manipular. El complejo del discurso buenista también. De la falsa solidaridad. Yo creo que nadie se quiere mojar. Doña Idoia, en eso yo no estoy tan de acuerdo. La mano de obra que falta, y eso Alemania lo tiene claro, es muchas veces más mano de obra cualificada y está dejando entrar a ingenieros hindúes muy bien preparados, etcétera. Aquí la mano de obra, claro, en países como España, con lo del salario mínimo y tal, pero la mano de obra barata, tenemos 3,5 millones de parados que no serían tan caros si hubiera cierta cultura del trabajo. Bueno, señores, ya han visto qué tarde es. En sus casas les esperan sus familias y a ustedes un reposo merecido y un fin de semana que espero sea propicio. Yo les espero el próximo sábado a las 10 en punto de la noche para otro nuevo Más se perdió en Cuba. Hasta entonces, no me fallen, háganme el favor de conspirar contra la mediocridad. Muchas gracias.